acercamos al Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. Y bueno, queremos saber de qué se trata, cómo prevenirla, cuáles son los síntomas. Y bueno, sí, sabemos que hay vacunas también, pero hay que estar atentos. Y recibimos a Nora Bar. ¿Cómo estás, Nora? Muy bien, Vero, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, la tuberculosis es parte de una tríada de enfermedades que muchos, incluso médicos, piensan que desaparecieron, como es la Sí. tuberculosis, la lepra y la sífilis, ¿no es cierto? Sin embargo, están muy vigentes. En el caso de la tuberculosis, uno diría que tristemente vuelve a ser más vigente que antes, porque en 2020 la Organización Mundial de la Salud advirtió que estaba recrudeciendo. Tal vez por el aislamiento, mucha gente tuvo que quedarse en sus casas y Sí. si hay un enfermo puede transmitirla, ¿no? La tuberculosis, como decía, se piensa que desapareció, pero no desapareció para nada. En la Argentina ocurren alrededor de 800 muertes anuales y es una enfermedad. El viernes justamente se vuelve a conmemorar un día mundial de esta enfermedad que vuelve a estar en la agenda de los infectólogos porque se está viendo mucha gente joven que llega con casos avanzados de la enfermedad, siendo una enfermedad prevenible y curable bastante fácilmente. Tenemos datos para compartir y para Así ver, es. bueno, en principio de qué se trata y conocer algunos números sobre Sí. la tuberculosis. Hablamos de la Argentina. En 2020 se notificaron 10.896 casos. Sí, y eso que no, el registro no es tan fehaciente en estos últimos años, porque como todo el sistema de vigilancia estuvo enfocado mucho en COVID, Claro. entonces, digamos, tenemos este dato que es el último dato que circuló, ¿no es cierto? Bien, el 22.6 es la tasa de notificación de casos cada 100.000 habitantes. Claro, en 2015 la Organización Mundial de la Salud había puesto como meta Sí. que hubiera menos de 10 casos cada 100.000 habitantes. Y nosotros, imagínate, estamos en más de 22. Bien, 77% de los nuevos diagnósticos fue con localización pulmonar. También puede afectar otros órganos, Ah, bien. como los huesos, los riñones. Si avanza, puede tener formas diseminadas e incluso producir meningitis. Y lo otro que llama la atención es que el 17 de los casos son menores de 20 años. Sí, se da. De hecho, el grupo en el que más se está recrudeciendo es en el de los jóvenes, de 20 a 24 años más o menos. Bien. Realmente importante, además no respeta clases sociales, uno la asocia mucho con la pobreza, el hacinamiento, que sí es cierto, favorecen la diseminación de la enfermedad, pero no quiere decir que no puedan contraerla personas de otras clases sociales. Nora, y lo que tenemos que saber son los síntomas, digo, a qué prestarle atención para, bueno, eventualmente suponer que se puede tratar de un caso de tuberculosis. El síntoma cardinal es la tos, la expectoración prolongada, pero puede presentar también febrícula, sudores nocturnos, ¿no es cierto? Y adelgazamiento, o sea, pérdida de peso. Sí. Muchas veces, como estos síntomas no son muy dramáticos, la gente se deja estar, porque además, como decimos, muchas veces ocurre en personas, en población, que tienen necesidades urgentes, como Claro. por ejemplo falta de trabajo o dificultad de acceso a la salud. Entonces, deja estar y entonces aparecen los casos ya más complicados. Y la otra complicación importante es cuando las personas inician su tratamiento, que es gratuito. Hay antibióticos que la curan, Sí. pero lo abandona cuando Claro. se sienta un poco mejor y entonces retorna al tiempo y a veces con resistencia a los antibióticos. Bien. Tienen que tratarse durante mucho más tiempo, años tal vez, y con 6 o 7 antibióticos combinados. Bien, lo Así que hay que hacer entonces es hacer la consulta si uno tiene síntomas. darse la BCG al nacer. Exacto. Todos los chicos tienen que recibir la BCG, que no impide totalmente contraer la enfermedad, pero sí, como ocurre con la vacuna antigripal, impide las formas graves. Gracias, Nora. Ah, bueno.